Hoy vamos a terminar de ver el concepto de mol. Ya vimos en el vídeo anterior que el mol es la unidad del sistema internacional que mide la cantidad de sustancia química, ¿vale? Y relacionamos el mol de un átomo con su peso atómico o el mol de una molécula con su peso molecular, ¿vale? Hoy nos queda por relacionar el mol con el número de Avogadro. Para eso leemos la definición que tenemos aquí. Se define el mol como la cantidad de sustancia que contiene 6,022 por 10 elevado a 23 unidades elementales. ¿Qué son unidades elementales? Átomos o moléculas, ¿vale? 6,022 por 10 elevado a 23 es el número de Avogadro. Es un número muy importante desde el punto de vista químico porque simplifica muchos datos, ¿vale? Vamos a empezar a relacionar las tres cosas: moles, gramos y átomos o moléculas. Por ejemplo, vemos este ejemplo. Tenemos un mol de agua. ¿Qué es el agua? El agua, como podéis ver, está compuesta por oxígeno e hidrógeno, por lo tanto es una molécula. Vamos a relacionarlo con los gramos. ¿Cómo lo relacionamos con los gramos? A través de su peso molecular. ¿Cuándo tenemos un mol de agua? Cuando pesamos 18 gramos de agua, que son 16 del oxígeno, el peso molecular del oxígeno, 16 del oxígeno más 2 del hidrógeno, tenemos los 18. ¿Cuántas moléculas de agua hay en 18 gramos? Siempre las mismas, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Si en lugar de agua tenemos, por ejemplo, hierro, ¿qué es el hierro? Un átomo. En un mol de hierro, ¿cuánto pesará un mol de hierro? Vamos al sistema periódico, vemos la masa atómica del hierro, que son 55,85 gramos. Entonces, cuando nosotros en el laboratorio pesamos 55,85 gramos, sabemos que tenemos un mol de hierro y en ese mol de hierro podemos saber cuántos átomos hay, cuántas bolitas pequeñitas hay. Hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hierro. Seguimos con el amoníaco. Un mol de amoníaco, ¿qué es el amoníaco? El amoníaco tenemos nitrógeno e hidrógeno, por lo tanto es una molécula. ¿Cuánto pesa un mol de amoníaco? Pues calculamos el peso molecular del amoníaco, que serían 14 del nitrógeno más 3 del hidrógeno, 17 gramos de amoníaco. En 17 gramos de amoníaco, cuando pesamos 17 gramos de amoníaco, tenemos un mol. Y en esos 17 gramos de amoníaco, que es cuando tenemos un mol, siempre tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas. Moléculas, porque el amoníaco es una molécula. Moléculas de amoníaco. Ya hemos relacionado los tres conceptos: mol, gramos y moléculas o átomos, dependiendo del caso en el que nos encontremos, ¿vale? Aquí tenemos el ejemplo gráfico. Veríamos el hierro, añadimos, contamos, imaginaros lo que son contar 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de zinc. Átomos de zinc, contamos 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de zinc, que sería un 6 y 23 ceros. Cuando ya tenemos 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de zinc y los llevamos y los pesamos, siempre pesan 65,5, que es el peso atómico del zinc. Si en vez del zinc, que es un átomo, tengo una molécula de agua, cuento 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Cuando tengo ese número de moléculas de agua, siempre van a pesar 18 gramos, que es el peso molecular del agua, ¿vale? Una vez visto el concepto y la definición de mol en función de los gramos, moléculas y átomos, vamos a hacer cálculos, ¿vale? En el ejemplo número 1, me dice que calcule los moles de la siguiente sustancia. De 7 gramos de sodio. Vamos a la tabla periódica o al sistema periódico, ¿vale? Y buscamos el sodio. Vemos que su masa atómica es 23. Y ponemos un mol de sodio es igual a 23 gramos, ¿vale? El dato que me dan es 7 gramos. Siempre ponemos primero el dato. Primero, dato. Y ahora vamos a montar, en vez de montar una regla de 3, que no sería desde el punto de vista
químico muy técnico, montamos un factor de conversión, ¿vale? Arriba ponemos la unidad que queremos. Tenemos que pasarlo a moles, por lo tanto arriba ponemos los moles. Y abajo la relación que hay entre ellos. ¿De dónde viene la relación? De aquí. 1 mol de sodio y abajo 23 gramos de sodio. El factor de conversión estará bien montado cuando los gramos de sodio se me vayan con los gramos de sodio y me quede la unidad de arriba, moles de sodio. Si multiplico 7 por 1 y divido por 23, nos dan 0,304 moles de sodio. Ya he hecho el paso de gramos a moles con factores de conversión. 20,5, ahora en vez de tener un átomo tengo una molécula. 20,5 gramos de agua. El agua es una molécula. Sabemos que un mol de agua es igual al peso molecular del agua. El peso molecular de agua son 18 gramos. 16 del oxígeno y 2 de hidrógeno, 18. Montamos el factor de conversión. Partimos del dato, 20,5 gramos de agua. Arriba la unidad que tenemos, que queremos, que es mol de agua. 1 mol de agua y abajo su equivalencia. ¿Cuánto es 1 mol de agua? 18 gramos de agua. Para que el factor de conversión esté bien montado, gramos de agua se me van con gramos de agua y me quedan moles, que es lo que quiero, la unidad que quiero. Multiplico 20,5 por 1 y divido entre 18. Y eso da 1,139 moles de agua. Siguiente factor de conversión. 64,8 gramos de H2SO4, que eso se llama sulfúrico, ácido sulfúrico. Sé que 1 mol de un sulfúrico es igual a su peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del sulfúrico? 98 gramos. Lo he calculado aquí, ¿vale? Sería 2 átomos de hidrógeno por 1 que pesa cada átomo de hidrógeno, más 32 de azufre, más 4 de oxígeno por 16 igual a 98. Monto el factor de conversión. Parto del dato, 64,8 gramos de sulfúrico. Arriba la unidad que quiero. ¿Qué quiero? ¿Moles? Pues arriba tiene que haber 1 mol de sulfúrico. ¿Cuánto pesa 1 mol de sulfúrico? 98 gramos. Si he montado bien el factor de conversión, 98 gramos con gramos se me va. Me quedan moles, que es la unidad que quiero. Multiplico 64,8 por 1 y divido entre 98. ¿Vale? Ya tengo los moles. Ahora quiero hacer el cálculo al revés. Cálculo de moles a gramos. Está aquí mal. De moles a gramos. Me dan 1,20 moles de zinc. ¿Vale? Tengo un átomo, voy al sistema periódico, miro lo que pesa un átomo de zinc, que son 65,4 gramos, ¿vale? Parto del dato, 1,20 moles de zinc, esos datos, y pongo arriba la unidad que quiero, que son los gramos, y abajo los moles. Mol de zinc con mol de zinc se me va, hago la multiplicación y me queda 78,48 gramos de zinc. 0,25 moles de CH4, que es metano. 1 mol de metano es igual a su peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del metano? 12 del carbono más 4 del hidrógeno son 16 gramos, ¿vale? Parto del dato, 0,25 moles de metano, ¿vale? Arriba la unidad que quiero. ¿Qué quiero? Gramos. ¿Cuánto es 1 mol de metano? 1 mol de metano son 16 gramos. Si hacemos 0,25 por 16 dividido entre 1 me da 4 gramos de metano. Para comprobar podéis hacer una regla de 3, que sería 1 mol, pero solo para comprobar. 1 mol de CH4 son 16 gramos de CH4. Si tengo 0,25 moles de CH4, tendré X gramos de metano. X igual a 0,25 por 16, solamente para comprobar.